Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre el neoclasicismo, pero para partir de ahí tenemos que dirigirnos a la época en la que se desarrolló. Se desarrolló en la época moderna, que es el tercero de los periodos históricos divididos en nuestra historia universal, y está entre el siglo XV y el siglo XVIII. Ahora, ¿qué es el neoclasicismo? Realmente, bueno, el neoclasicismo fue un movimiento artístico y literario que surgió a mediados del siglo XVIII. ¿Pero qué es? Tenía también como base la renovación de valores filosóficos, estéticos de la antigüedad clásica y el culto hacia la razón. ¿Qué más tenemos? El movimiento neoclasicista se originó en Francia, pero ¿por qué se originó en Francia? Gracias a bastantes acontecimientos, por ejemplo, la aparición de la Ilustración o el Iluminismo. Después se vino el descubrimiento de las ruinas de Herculano y la Pompeya, y despertó mucho interés por estudiar la cultura grecolatina. Y por último, la llamada doble revolución, es decir, la revolución industrial y la revolución francesa. En este contexto y con el fanatismo religioso y la corrupción aristocrática, allí nació nuestro neoclasicismo, el movimiento artístico y convencional. Ahora sigamos. Vamos con nuestras obras y autores. Aquí tenemos en nuestras obras y tenemos nuestra descripción. ¿Qué otra tenemos por acá? Tenemos esta otra, vamos a dar un eso para que se pueda leer medianamente. Tenemos esta otra, aquí está respectivamente una mini biografía de nuestro autor, la importancia que tuvo y obviamente la obra que escribió. Muy bien, ahora pasemos a los géneros y los temas, Los géneros y los temas se caracterizaron principalmente por sus fábulas y obras de teatro. ¿Por qué? ¿Por qué se caracterizaron por eso? Se caracterizaron porque tuvieron distintos valores y por el contexto que vivía la época. Asimismo se desarrolló en géneros como el ensayo, la fábula y la enciclopedia. Algo muy curioso es que la enciclopedia se desarrolló o se mostró por primera vez en la Ilustración, es decir, en la primera fase como que dio paso a que el neoclasicismo naciera. ¿Y cuáles son los temas como tal? Bueno, los temas fueron bastantes, pero uno de ellos fueron los valores. Los valores fueron muy importantes porque se hizo una convicción por crear una estética a partir de la libertad, la idea de patria, el heroísmo. Otro tema fue el equilibrio y la proporción. ¿En qué parte? En la parte del arte, porque necesitaban equilibrio y proporción y simetría, porque de allí era el arte griego, el del periodo clásico, del cual estaba pues un poco influenciado. También le hacían mucho culto a la razón que es el racionalismo, la composición estética, la representación organizada y la metodología que utilizaban, y resaltaban la virtud, el autodominio, entre otras cosas. También muy importante es que su contenido era netamente comprometido con la política que manejaba cada artista, ya que fueron como instrumentalizados, o fueron como instrumentos de transmisión que manejaban ellos en la época, transmitían lo del gobierno, expresaban lo que sucedía en su época. Aquí tenemos pues algunos ejemplos, nuestros temas y géneros. Ahora vamos a pasar a nuestras características. Se dice que se evidenció un profundo interés por difundir el conocimiento basado en la razón y en la ciencia. Aquí tenemos otras 3 características muy importantes, las podemos leer. Son de vaga importancia, ¿por qué? Porque literalmente nos muestran qué se vivía en su época. Y esto fue muy importante y prácticamente le dio lujo de detalles al neoclasicismo. Por ejemplo, ellos también manejaban algo llamado la universalidad. ¿Qué era la universalidad? Era pues como el nacionalismo emergente de aquellos años que inspiraban la universalidad, que expresaban la inclusión de todas las civilizaciones en una narrativa racionalista, de la razón, es de lógica, ¿no? Y la conformación de un Estado nacional y que sea laico. Otra de las características, digamos, en el aspecto del arte fue el uso de la luz, el predominio del dibujo sobre el color, los contornos claros y bien definidos. Muchísimas gracias, profe, y esto básicamente es lo que pudimos evidenciar por nuestro neoclasicismo.